Hola a todos, cordial saludo. Aquí nos vemos de nuevo con un personaje de la realidad nacional que nos va a hablar sobre temas de periodismo, sobre la decadencia de los medios de comunicación convencionales, sobre el impacto de la migración venezolana en Colombia, sobre la polarización, sobre múltiples temas de actualidad que él manejó por muchísimos años y que de los cuales no se ha desvinculado. Está con nosotros Darío Arizmendi. Darío es una persona con una formación académica en las ciencias de la información en la Universidad de Navarra en España. Después regresó a Colombia para trabajar en El Colombiano como jefe de redacción, donde estuvo 6 años. Posteriormente fue el fundador y su primer director del diario El Mundo en Medellín. Y más adelante, después de 12 años, vino a Caracol Radio, donde estuvo por casi 30 años. Unos lo quieren, otros no lo quieren. Es un hombre que tiene posiciones claras y firmes, controversial, y a la larga, Darío es uno de los personajes que durante más tiempo influyó en Colombia, también en la televisión con excelentes entrevistas en un programa Cara a Cara. Estuvo en los medios electrónicos todo el tiempo en Caracol, casi 30 años, tanto en radio como en televisión. Darío, bienvenido y cuéntenos un poquito de usted, cómo está ahora. Pues Pablo, en este momento contento, vivo, que eso ya es celebrarlo doblemente, muy vital, muy activo desde otras funciones en Caracol Radio. No dije, por ejemplo, que se ha ganado todos los premios en los medios electrónicos y pues desde luego el premio Simón Bolívar, múltiples premios, todos. Y el último fue el Ortega y Gasset, y ahí cuando ya llegó a la cúspide de sus premios, decidió retirarse de la pantalla y del micrófono. Cuénteme qué siente una persona con 50 años de experiencia en el periodismo cuando ve que la prensa está desapareciendo, cuando ve que la radio y la televisión están decayendo en oyentes y que de alguna manera el tema económico los está empezando a arrinconar. ¿Usted cómo, mirando hacia atrás, ve todo lo que acumuló de experiencia y de vivencias a través de esos medios que se están empezando a ir? Hablo con una inmensa preocupación y al mismo tiempo con una profunda tristeza, porque es como si uno viera morir un hijo. Ya se me murió uno, se llama El Mundo, de la ciudad de Medellín. Murió hace muy poco tiempo, unos pocos meses, y eso es muy desgarrador y es un fenómeno universal, por lo que tú acabas de mencionar, la asfixia económica. Las pautas publicitarias en general se han venido al suelo, han disminuido significativamente, y los medios vivimos de eso, pero también vivimos de otra cosa, la imaginación, la creatividad, el talento. Yo veo, por ejemplo, que medios tradicionales como El País de España, o el New York Times, o el Washington Post, no van a decaer, al contrario, se han hecho muchísimo más fuertes, pero porque practican un periodismo de excelente calidad, que en Colombia todavía deja mucho que desear. Tener buenos escritores, tener buenos columnistas, tener buenos profesionales de la información en los medios vale plata, y los medios no tenemos en este momento los suficientes recursos. Eso es un peligro para la democracia, por supuesto, para la libertad de expresión, para el derecho a la información, para la convivencia pacífica, para que los ánimos no se sigan todos los días enardeciendo y crispando, y para tratar de evitar todo ese veneno que sale de muchas redes sociales. Darío, los formatos y los aparatos en que nosotros veíamos la información ya no son. Los jóvenes viven pegados de un celular, de un computador, de una tablet. ¿Usted qué opina de los medios digitales nuevos? Todo lo que esté al servicio de la sociedad, del buen sentido de la palabra, no todo lo que la destruye, ni todo lo que la envenena, ni todo el odio que genera, ni la radicalización tampoco, de ninguna manera. Pero son tecnologías que no podemos ignorar. Yo veo, por ejemplo, mis 3 hijos. El uno es arquitecto, hay una abogada y hay una decoradora de interiores, todos de los Andes, de Bogotá. Y nunca, habiendo llegado a mi casa en Bogotá, a mi apartamento, prácticamente todos los periódicos, los de provincia y los de carácter nacional,
todas las revistas y nunca tuvieron siquiera el atrevimiento de leer a través de esos medios impresos, coger un periódico, tomar una revista. Jamás lo hicieron y no lo siguen haciendo. Cuando hemos estado aquí durante el tiempo en esta casa, pues jamás se les ha ocurrido leer los periódicos que todavía recibo, las revistas que todavía recibo. Yo las leo indistintamente, todos los días las leo primero por internet, pero después las leo físicas si es que quería algún complemento. Pero hay diarios en el mundo que han logrado resistir y publicaciones ese embate, este desafío que ha sido el COVID con todas sus calamidades y catástrofes de carácter socioeconómico, que al contrario, que han fortalecido, que son mejores incluso hoy que el tipo de periodismo que practicaban antes. Yo encuentro en 2 o 3 de estos periódicos que he mencionado, para no repetirlos, una riqueza, una pluralidad de opiniones, una contextualización de los hechos tan extraordinaria y tan maravillosa que me muero de la envidia. Estupendo. ¿Hay salvación? Sí. ¿Depende de la plata? También. Y depende de la creatividad y del talento de quienes estén en ese momento o ahora al frente de los medios. ¿Está de acuerdo con que los grandes propietarios y grupos económicos tengan medios de comunicación para garantizar la supervivencia de esos medios, dándole pluralidad y calidad de la gente que vinculen a eso? Pablo, no propiamente que esté de acuerdo o en desacuerdo, que es un hecho, es una realidad, y es una realidad en el mundo entero. Trátese de sociedades familiares o de grupos abiertos, de sociedades anónimas, de varios socios, pluralistas en el número de socios. Lo importante es la concepción que esos propietarios, cualesquiera que ellos sean, tengan del periodismo y para qué los compran y para qué invierten en ellos, y los van a utilizar en su beneficio para aumentar su poderío, su influencia en la economía o en la política y en los destinos de un país, pues no estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo en que en la medida en que haya una pluralidad de medios, que no nos vamos quedando en manos de 2 o 3 medios de comunicación, la sociedad va a estar mejor informada porque está garantizando por medio de la competitividad la existencia de la libertad de expresión, de la democracia y del derecho a la información. Pero, sin lugar a dudas, aunque el propósito sería ese, que los medios fueran equilibrados, hemos asistido tanto en Estados Unidos como en diferentes lugares del mundo a una real polarización de los medios. Fox se convirtió en la caja de resonancia de los republicanos, en particular de Trump durante el último periodo. CNN se volvió la caja de resonancia de los demócratas, en particular de Biden para las últimas elecciones. Eso lleva a que, si bien no es para su beneficio que los propietarios tienen esos medios, sí asumen unas posiciones radicales de unos contra otros. Eso hace que la pluralidad le ayude a la democracia, pero la credibilidad de los medios también se vaya perdiendo cuando es una cuestión de casi militancia. Sin duda, Pablo. Pero es que, mira, estamos llegando a un punto en que hemos regresado en el tiempo a los años 60, a los años 70, incluso para no remitirme antes, a los 50, que los periódicos eran empresas familiares al servicio del punto de vista político de sus propietarios. Pasamos de una prensa familiar que reflejaba la ideología y el punto de vista político de los partidos a unos medios controlados en buena parte, en el caso de Colombia, por grupos económicos que tienen intereses en mantener la democracia, en mantener la libertad, en mantener un régimen de propiedad privada, que haya concurrencia de medios, pero que tienen también una clara concepción de lo que es la sociedad, y eso es legítimo. Pero la diferencia es que pues antes los que eran conservadores desconfiaban de los medios liberales, los que eran liberales desconfiaban de los medios conservadores, pero ahora por lo menos mucha gente no conoce los intereses económicos de los grupos y a veces tiene un profundo escepticismo sobre su voluntad de respetar el equilibrio. Entonces, estos medios, que son muy buenos en términos técnicos y profesionales, de alguna manera
sufren de la sospecha popular sobre su transparencia. ¿Sí? Aún en Colombia, hoy en día el RCN es defensor de una corriente que es afín al gobierno. Caracol Televisión es crítico del gobierno vehementemente. Semana lo era, de pronto cambió y ahora es partidaria del gobierno. Lo que la gente no lee detrás de esa propiedad de los grupos económicos es a qué le están jugando. Sin duda alguna el poder, pero eso coincide con mi punto de vista en un análisis acerca de la credibilidad de la clase dirigente toda. Toda. Porque si en este momento alguien está en crisis, es el liderazgo. Si alguien está en crisis, es esa credibilidad de los llamados líderes tradicionales y escepticismo frente a los nuevos y frente a los jóvenes, porque aquí se ha dado una sucesión de repetición de la repetidera. Entonces, pasa allá de la crisis de los medios o de la falta de credibilidad de los medios y de quienes están en ellos, está en la crisis de la sociedad toda y el escepticismo, porque no han surgido verdaderos nuevos liderazgos. La crisis de Colombia, como buena parte de América Latina y como buena parte de lo que ha pasado en Europa últimamente, es la falta de líderes, sin duda. Fíjense nomás en lo que pasó, Pablo, en el caso de las elecciones norteamericanas. ¿A quién recurrieron? A una persona ya adulto mayor, que a la gente al principio le daba cierta compasión de verlo aspirando a ese cargo, pero con tal de derrotar a Trump, pues escogía a cualquiera. Prefirieron quizás el menos radical, el más conciliador, el que ha obedecido históricamente a una tradición de un partido que se ha ufanado de defender las libertades y la democracia y venderla ante el resto del mundo. Pero Darío, ¿no será que eso es más una fatiga de la democracia como modelo político? Porque sí es un hecho que los dirigentes que están manejando hoy los Estados Unidos, pues son, Trump es la innovación, que también es un veterano relativamente cerca de la tercera edad, y el otro es un clásico veterano totalmente desgastado en su modelo, pero con tal de quitarse, como usted dice, a Trump de encima, pues lo eligieron. Pero eso lo que demuestra es que la democracia está agotada como sistema. Los Estados Unidos en particular, desde varias elecciones atrás, han tenido mayoría de votos el que pierde, porque tienen un sistema de colegios electorales que desbalancea la voluntad popular. Pero aún así en Colombia, lo que usted habla de la crisis de liderazgo es evidente. Entonces, ¿no será más la democracia como modelo? Por eso somos tan vulnerables al populismo. Si el mundo occidental no modifica, no cambia lo que se debe cambiar del sistema democrático, que no puede seguir siendo tan imperfecto como está o al punto que ha llegado, la democracia evidentemente se va a terminar resquebrajando, como se ha resquebrajado ya en buena parte del mundo, triunfando los populismos baratos, demagógicos, que tanto daño le han hecho a sus respectivas regiones. Es lo que está pasando en Colombia, o sea, porque siempre volvemos a lo mismo y ya se unen los subgrupos y se reúnen allí, se reúnen allá, pero el modelo es igual. Entonces, estamos en una crisis y en una crisis profunda. Ojalá salgamos de ella. Si tenemos la clase dirigente colombiana a lo largo de los años ha demostrado algo, y es que tiene capacidad de reinventarse. Y frente a las grandes crisis que ha tenido que atravesar en su devenir histórico, que han sido todas las crisis por la violencia guerrillera, del narcotráfico, de los paramilitares, de los agentes del Estado, etcétera, pues ha logrado salir, pero con babas, haciendo realmente un diseño pragmático, pero que no va más allá, que no está viendo las verdaderas grietas tan profundas que tiene la sociedad colombiana. Ahí yo coincido con ese análisis, Pablo. Pero, y el populismo, o sea, digamos, tanto el de derecha como el de izquierda, también está pegado con babas. Uno ve, por ejemplo, en Colombia la oposición es una amalgama, lo que usted llama variopinta, que se unen para ganar la elección, pero después de ganarla, si la llegaran a ganar, van a hacer exactamente lo mismo.
con una diferencia, que es la diferencia de los populistas en América Latina, que no quieren devolver el poder. Llámese los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, o sus títeres. Andrés Manuel López Obrador, ya veremos con qué sale, sin lugar a dudas, en Correa, en Ecuador. Hay una gran capacidad de tomarse el poder, pero después nada cambia. Sigue siendo, de alguna manera, la manipulación, el saqueo, la injusticia, en el sentido de que no está como prioridad el pueblo, sino de alguna manera ellos y sus amigos. Ese populismo es peligrosísimo y en América Latina es más que latente, pues la prueba es Venezuela y los otros que acabo de mencionar. ¿Cómo ve usted ese fenómeno latinoamericano? Es que en Latinoamérica, Pablo, así como hay sociedades europeas en particular que han demostrado que tienen gran capacidad de reformarse, de avanzar, de atacar sus problemas de raíz, los más urgentes, no son tan graves ni tan delicados, son de otra naturaleza, porque en buena parte de ellos no hay hambre, el desempleo sí es muy alto, no han aumentado la suficiente oferta y demanda de la mujer como género, pero se han surgido nuevos liderazgos y han encontrado una luz, un caminito. En Colombia no hay ninguno, es que nadie tiene confianza en cualquiera de los que en este momento suenan para ser presidentes en el año 2022. Y eso está a la vuelta de la esquina. Es que ya entramos en un año preelectoral, que es electoral, y el siguiente son las elecciones. Y lo que ya no hizo este gobierno, yo creo que se va a dedicar a terminar de vacunar a la gente y de salir por televisión todos los días de 6 a 7, lo cual me parece a mí personalmente un abuso con la opinión pública y un abuso de poder. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que vimos en la televisión y en la transmisión por radio? Todo el mundo metido en el mismo puesto de la llegada de la vacuna como si hubiera llegado el Mesías para 50.000 vacunas. No, es una muy buena noticia, es una ilusión, sí, es una esperanza. Ojalá realmente empiezan a llegar las otras prometidas en los plazos establecidos. Pero que la democracia colombiana tiene que reinventarse a la colombiana, no me cabe la menor duda. Y creo que es hora de abrir nuevos espacios y ojalá permitir que a la gente joven que la hay, preparada, que se ha venido formando, que conoce bien el país, pueda llegar a ascender al poder. Deme, si usted fuera politólogo, aunque no se necesita ser politólogo para hacer cábalas, ¿cómo ve la próxima elección? ¿Quiénes se van a enfrentar? No me diga los nombres de los candidatos, que no importa. ¿Qué se va a enfrentar a qué? No, yo creo que a un modelo socialista, vestido moderado, con las promesas de un cambio social, que puede ser verdaderamente nefasto para la inversión privada, para la inversión extranjera, para la misma democracia, porque se ha demostrado con los antecedentes que tiene esa corriente, con el populismo que ha ejercido, con la manera como ha ejercido y se ha aprovechado del poder. Y hay otra tendencia de ultraderecha, como debe ver, igualmente nefasta en algunos sentidos, para un régimen de libertades, para un ejercicio verdaderamente democrático, que sí, respeta la empresa privada y cierto tipo de libertades y demás, pero es una concepción totalitaria. Pues, no. Yo creo que hace falta otro aire fresco, caras nuevas, pensamientos distintos, pero con gente que encarne los verdaderos valores y enfoque y ataque los problemas que realmente tiene Colombia, que son los del hambre, los del desempleo, lo de la salud, etcétera. El diagnóstico está muy hecho y muy estudiado. No ha habido aquí la capacidad de afrontarlo, de atacarlo como tiene que ser y sin corrupción, con absoluta transparencia. El narcotráfico ahí sigue y va a seguir mientras que haya demanda, ahí va a estar. Ya sabemos eso. Y los politiqueros que roban, ahí están, para la cárcel, salen llenos de plata, entonces se convierte, sí, el delito paga, sí, claro que paga unos años de cárcel y salen con los bolsillos llenos. Pero aquí no ha habido realmente un liderazgo que prometa con sensatez y con sentido común qué es lo que hay que hacer, porque lo que hay que hacer está trazado, o nadie lo hace.
Pero entonces usted no tiene fe en que el centro tenga una oportunidad, lo que llaman el centro, que todavía no se ha conformado definitivamente, pero ¿hay ahí una opción o no? Sí, no me cabe la menor duda que hay una opción que se está abriendo paso. Hay gente muy interesante caminando en esa dirección, pero un centro en serio, no es un centro, el puro centro, el que habrá algunos, no, que puro centro va a ser, bueno, voy a mencionar otras agrupaciones. Sí, el centro tiene mucha cabida, mucho espacio y muchas posibilidades. Todo depende de que quienes militamos en esa línea, en esa dirección, no nos vamos a dividir, porque donde nos dividamos, creo que nos esperan años muy complicados. Ya. Volvamos un momentico a los temas de comunicaciones. Usted mencionó la palabra odio cuando hizo alusión tangencialmente a las redes sociales. ¿Qué siente usted que es lo grave de esas redes sociales tan desmedidas y agresivas? ¿Qué es lo que está influyendo? Sí. Yo creo que es que esas redes ya encontraron el camino también más fácil para aumentar su capacidad y su expansión, porque todos los insumos están dados en la sociedad para las noticias falsas, para calumniar, para mentir, para hacer creer que están pasando cosas que no están pasando, para desacreditar personajes, para acabar con el sistema. Y no es que yo defienda el sistema como ha venido funcionando en Colombia. Yo defiendo muchas cosas, realmente esos principios fundamentales de cualquier país demócrata. Pero puedes decir y afirmar y defender que las cosas en Colombia, sobre todo en el terreno social, ¿están bien? ¿Han estado bien? No, no es verdad. Hemos avanzado en muchos terrenos, sí, evidentemente, pero lo que nos falta es inmenso. Ahora, los países no se hacen de la noche a la mañana, pero es que yo no veo el país encaminado. El centro sí es una esperanza. Ojalá no sea una estrella fugaz. Usted vivió una época dura de la polarización en Colombia durante el gobierno de Samper, similar a la que podría estar sucediendo hoy. Pero ¿en qué se diferencia esa época de esta polarización? Hombre, esa época tenía un personaje marcado. Todos los caminos conducían a Samper, en el sentido de que el país tuvo claridad y aceptó la hipótesis que había sido penetrada la campaña de Samper por el narcotráfico y el cartel de Cali. Había un blanco al que había que tirarle, al que había que desacreditar, al que había que acabar a lo que diera lugar. Ahora son muchos los blancos. Todo el mundo dispara para todo el mundo. Y antes no había bodegas, lo que se llama bodegas, que usted sabe perfectamente, Pablo, cómo funcionan, con gente paga, que es contratada para que diga esto, diga lo otro, y haga aparecer como las noticias más destacadas y más leídas o más escuchadas a X, Y, Z tema, que enaltecen y suben a la bandera a un personaje o lo hunden definitivamente para siempre, y en cuanto saque la cabeza se la corta. Ahora los temas de división de la sociedad son muchísimos y hay a quien dispararle por todos los lados. Ya, a usted, mucha gente de esa época lo recuerda como un defensor de la institucionalidad y por ende de Samper. ¿Usted cree que a usted le afectó su credibilidad en esa época el ser? Porque usted siempre ha sido una persona que opina lo que cree, usted no le quiere caer bien a nadie. En ese momento, sí, evidentemente sería deshonesto desconocer y irreal que no se afectó la credibilidad mía y la de la misma Caracol. Pero ese rumbo lo empezamos a corregir y lo corregimos. Y yo critiqué a Samper y a su gobierno en muchísimas facetas, pero era una la coyuntura, una las circunstancias. Lo que estábamos salvando no era Samper, era como la institucionalidad. Tú lo has defendido muy bien. Y lo has dicho supremamente bien. Era la institucionalidad lo que se estaba jugando. Y bueno, Samper es una circunstancia y acabó. Y yo lamento que haya seguido interviniendo ya menos en la política colombiana. Realmente creo que el número de expresidentes
que están en ejercicio y siguen de activistas, parece altamente dañino. Esa institución es presidencial, pero veo de dónde salió. De ninguna manera, yo creo que en ningún país del mundo, en ninguno, realmente los expresidentes tienen tanta fuerza, tanto poder y se eternizan a través de otras personas en la silla de la Casa de Nariño. Eso no es sano. Darío, pero volvamos a la polarización, que usted calificó en una entrevista como grave, peligrosa y delicada. La polarización de hoy es entre la izquierda y la derecha. Y desde luego, ahí van pescando el río revuelto todos, pero ya se están alineando por un lado y por el otro, y en la mitad está supuestamente un centro que no se sabe qué es. ¿Por qué podría ser grave para el país esta polarización, continuarla? Yo creo que la polarización es peligrosa, es nefasta, porque se destruyen valores, porque se enseña, se pone a dudar a la sociedad qué es verdad, qué es mentira, porque se falsifican e inventan famas de gente que no merece realmente tener un buen crédito, porque se envilece la política, porque se está llegando a una exacerbación de clases sociales, de poner a pelear a los ricos contra los pobres y viceversa, porque las familias enteras, conozco muchísimas, se están fragmentando, y otra vez la política apasionada, que ofende, que miente, que es dañina, se está apoderando de la conversación en Colombia, de las relaciones de familia. Eso no es sano, porque es que las redes no son para eso, no pueden estar al servicio de la mentira, sino para debatir y respetar y basarse en la verdad, porque periodismo no puede haber sino uno, el de las buenas prácticas, el que da un contexto, el que enriquece, el que presenta todos los puntos de vista de una noticia, el que reconoce la valía en el contendor, aún no, así no comparta yo las ideas. Aquí estamos llegando ya al agravio personal, a la calumnia, a la injuria, porque los medios y las redes son unos medios muy poderosos en el día de hoy. Tenemos que estar al servicio de los mejores valores de una sociedad. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Que nos sigamos matando? ¿Que nos sigamos odiando? ¿Que seamos, aquí están los buenos y los demás son malos y hay que acabarlos? Eso puede llevar a unos enfrentamientos del viejo estilo, cuando la clase política, cuando la violencia política, perdón, se apoderó de Colombia. ¿Cuántas víctimas mortales nos causó? ¿Cuántas divisiones entre las familias? ¿Cuántos odios? Eso no es sano. Darío, la oposición, pero ahora que hablaba usted de los expresidentes, esto se lo inventaron entre Santos y Uribe. Y esa polarización que después se concentró en La Paz, continúa viva, con todos esos expresidentes opinando, Gaviria, Pastrana, Samper. Yo estoy de acuerdo con que no debería seguir esta injerencia de los expresidentes, pero usted hablaba en alguna ocasión de lo mismo que Álvaro Gómez, del acuerdo sobre lo fundamental. ¿Qué sería lo fundamental para salir de esto parece la patria boba? Es la patria boba, no es que parezca, que superamos esa etapa de la patria boba y nos metimos en una peor, es como una patria idiotizada, porque además las discusiones son sobre pequeñeces y se volvieron de carácter personalista, se acabó lo programático, se olvidaron los grandes temas del país, los temas de debate con las verdaderas soluciones, y a eso agrégale la crisis de la democracia y la crisis del liderazgo y la crisis económica y la crisis de confianza en las instituciones, en los medios de comunicación, en todo lo que hace verdaderamente sólida una convivencia, como existe en el mundo entero. Es que nos llevan años luz y no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, son tal la cantidad de personalismos y deseos personalistas de sobresalir y de imponer, y con el maldito problema del narcotráfico, cual se acabó, se combate, se erradican plantas y más sembradíos y más sembradíos, y se incauta cocaína y marihuana en todos los lados, pero la demanda ha sobrepasado hasta la oferta,
Entonces, mientras haya demanda, habrá oferta. Eso es un negocio criminal y ahora con los carros metidos hasta las narices en Colombia, eso cada vez es peor. O sea, lo que está realmente en peligro es la sobrevivencia del sistema democrático. Pero que los personalismos de los expresidentes siguen jugando un papel fundamental en todo lo que nos está pasando. Sí, ¿por qué tenemos que seguir esos uribismos y santismos y pastranismos y ahora pues quieren inventar el duquismo? Faltaba más. Yo creo que son muchos los problemas, pero volvemos, estamos siempre patinando sobre la misma esquina. No avanzamos, al contrario, retrocedemos. Es lo grave. La oposición ridiculiza a quienes dicen que las disidencias de las FARC y el ELN tienen una relación con Cuba y con Venezuela. ¿Usted cree que sí la tienen o no la tienen? Hombre, negarlo sería indiscutible, tan obvia. Es un hecho, pero con eso tampoco se va a solucionar nada, ni Cuba va a romper relaciones diplomáticas con Colombia, ni Colombia con Cuba. Eso ya no tiene ningún sentido. Hay que aprender como a convivir con eso, confiar en que algún día se va a solucionar o nos van a entregar. Es que seguimos pensando sí o no al acuerdo de paz. ¿Qué tal a estas alturas de la vida, después de que está firmado hace más de 5 años? Y que el gobierno dice que sí se está implementando y entonces los del Partido de los Comunes dicen que no se está implementando, que es muy lento la implementación. ¿Qué sentido tiene discutir ya otra vez sobre eso? ¿Van a desmontar entonces el acuerdo? ¿Lo van a cambiar para que este país se radicalice más? No, hay que construir sobre lo construido, rectificar lo que haya que rectificar, mejorar lo que ya existe, pero no seguimos dando vueltas alrededor del mismo pantano. No tiene sentido. Darío, ¿cuál cree que va a ser el impacto de esta crisis humanitaria de migración venezolana que ha venido a desestabilizar tanto el país, no por culpa de que ellos quieran hacerlo así, sino por las necesidades sociales que generan en un país que ya de por sí no era capaz de atender plenamente a su propia población como es Colombia? ¿Usted cuáles creen que van a ser los impactos en la vida cotidiana, política, social, económica? Oye, la misma seguridad, porque ¿cuántos venezolanos, la mayoría seguramente por necesidad, por hambre, por poder darles de comer a sus hijos y a su señora, no están delinquiendo para tratar de sobrevivir? Pero Colombia tiene que pensar una cosa, Pablo, y es que ¿cuántos colombianos no recibió en el pasado, en la época de la bonanza económica de Venezuela, en otros regímenes políticos, democráticos y corruptos como el colombiano? En fin, 5 millones de colombianos llegó a haber en Venezuela y se integraron, se casaron con las venezolanas y tuvieron hijos que son nacidos allí, que trabajan allá y que ya van para la segunda, tercera, cuarta generación. Venezuela fue hospitalaria, tenía los recursos, necesitaba esa mano de obra barata, la cercanía fronteriza, una frontera, como se ha dicho siempre, tan porosa y tan extensa. Pero esas son las realidades. Quiere decir que el país, en lugar de tener casi 50 millones de habitantes por razón de la presencia de los venezolanos y los que van a seguir llegando, pues ya debe estar cercana a 51 millones 500 mil. Eso desde otro punto de vista también es una potencialidad económica hacia el mejoramiento del consumo, siempre y cuando desde luego se genere la oferta de trabajo y las condiciones de la economía lo faciliten. No hay muchos países del número de habitantes que tiene hoy Colombia tan interesantes en su estadio de desarrollo, con esa potencialidad tan grande que tenemos, con la imaginación, con el sentido del trabajo y de la responsabilidad de los colombianos. Tenemos que creer en nosotros mismos y tratar de girar, a ponernos de acuerdo en 6 o 7 cosas fundamentales. Estoy seguro de que Álvaro Gómez eso lo lograría en una coyuntura como esta. No es tan complicado. Creo que aquí lo que están primando son los individualismos. La crisis, o sea, la migración de Colombia a Venezuela fue gradual. La venezolana ha sido por chorros, mejor dicho, por cascadas. Eso es lo que hace que sea tan delicada y que esté generando todo ese sufrimiento en la población hermana de Venezuela, que llega en situación muy difícil, pero llegan tantos
que el impacto es monumental. Yo ahí lo veo como si Colombia no es capaz de convocar una crisis, una ayuda para crisis humanitaria, esto se puede descomponer altamente. Y hasta en la política puede llegar a influir porque se están cedulando y esos que se están cedulando, algunos podrán votar, los que no se acojan al régimen temporal que sacó el gobierno, sino que hayan sacado cédula. Entonces, eso va a tener impacto gigantesco. Pero, sin lugar a dudas, ya después de haber visto esto y de que el narcotráfico, la violencia, la guerrilla, ¿usted no cree que a Duque, aparte de que tiene una oposición muy férrea, le tocó bailar con la más fea? Cada presidente ha tenido su novia fea, no hay la menor duda. Todos ustedes, ¿qué tal lo de Belisario? El Palacio de Justicia, el desastre de su tierra, bueno, allá de Armero. No. O sea, cada presidente se ha distinguido por una, y así van a quedar marcados en la historia. En el caso de Uribe, los falsos positivos y tantas otras cosas, también las buenas, naturalmente. Samper, pues el proceso 8000 y el ingreso de dinero del narcotráfico. Turbay, el estatuto de seguridad. Cada presidente lo está marcando un hecho histórico. Evidentemente, como hubiera dicho Turbay, pues a Duque le tocó la pandemia. Cosas de la vida, cosas del devenir histórico. Ha mostrado buena voluntad, liderazgo, hasta cierto punto, no tanta eficacia como presencia, pero ha sido un presidente hasta donde se le conoce honesto, bien intencionado y en general medio gabinete es un gabinete bastante bueno, el otro medio ya es como regulín. ¿Qué fue lo que generó esa corrupción tan monumental que hoy hay en Colombia? Unos dicen que fue la elección popular de alcaldes y de gobernadores, otros dicen que es simplemente el narcotráfico. ¿Qué cree usted que fue lo que generó la manzana podrida que está carcomiendo a la sociedad? Pablo, yo creo que es que la corrupción ha existido siempre. Simplemente antes no se destapaba, no se conocía suficientemente su magnitud. Los ladrones de cuello blanco se camuflaron muy bien y la gente no se imaginaba todas las triquiñuelas y las trampas de las que eran víctimas. Corrupción, Colombia, como México, como la Argentina, como Venezuela, que acabó con la democracia, entre comillas, que había en Venezuela. La corrupción, la robadera de los presidentes y de los ministros. Ya eso era infame, era demasiado degradante. Y eso es lo que puede llegar a ocurrir aquí. La clase política colombiana, toda se ha beneficiado y las campañas políticas se han comprado y se han utilizado y las siguen manejando y las seguirán manejando los caciques y los que tienen los votos amarrados aquí a los puestos y a los presupuestos. Por eso es tan complejo el problema colombiano. Pero tenemos de otra parte un pueblo que ha sido paciente, yo no sé hasta cuándo, y un pueblo trabajador que como ha sufrido tanto quiere seguir jalando el carro hacia adelante. Pero yo no sé, yo no soy, y yo soy optimista por naturaleza y le pongo entusiasmo y pasión a todas mis cosas. Y creo, tengo fe y confianza en que Colombia va a superar, lo digo por el bien de mis hijos y de los nietos y de todas las generaciones que vienen y están, mira la cantidad de gente buena que está estudiando en las universidades, ese deseo de aprender, de sobresalir, de triunfar del colombiano, es un trabajador incansable. Yo he trabajado con 2 o 3 multinacionales en mi vida y ellos se quedan gratamente sorprendidos y en todas partes pondera realmente la calidad del colombiano. Horas y horas trabajando y aprendiendo y diversificándose. El colombiano es, y si uno tiene un pueblo bueno, con tantas virtudes, con tantas cualidades, tienen que surgir líderes que sean capaces de conducirlo. ¿Cómo lo va a ver, hombre? Usted oyéndolo parece hoy en día un rebelde. No digo un revolucionario, pero sí un rebelde. Pues uno lo oye. Oiga, pero un rebelde con causa. Un rebelde con causa, sí, pero ha sido muy crítico y tal vez en su programa y en su manejo de las noticias era más discreto. ¿Qué lo ha llevado a ser tan crítico hoy? Hombre, en la última etapa de mi paso por Caracol Radio yo fui muy crítico.
pero muy crítico, incluso en la administración Santos. Lo que pasa es que yo defendía el acuerdo. Entonces la gente pensaba que yo era santista. No, 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 yo era amigo de la paz. Y a pesar de las imperfecciones y de los problemas que tiene el acuerdo, y que no es un acuerdo perfecto, creo que era lo mejor para Colombia, que nos íbamos a ahorrar cualquier cantidad de miles de víctimas y que se congeló, se destapó pues un alto número de la violencia que existía en nuestro país. Realmente esa bomba se desactivó completamente. Quedan disidencias de las FARC y el ELN, y siempre habrá grupos que se vistan realmente con un uniforme pacifista o de cambio social, cuando en realidad están dedicados al crimen, al secuestro y al narcotráfico. Pero esa época yo creo que ya está bastante superada. Yo defendí el acuerdo, eso sí lo defendí, y me dio durísimo por el bien de Colombia que hubiera sido derrotado en el plebiscito. Sigo sin entender, algún día se lo pregunté a Santos privado, por qué había convocado el plebiscito y porque me había comprometido, y yo soy un hombre de palabra, pero creo que lo engañaron las encuestas, que los asesores cercanos nunca le dijeron la realidad, que era lo que estaba pensando el país, y que era muy peligroso porque podía perder, y perdió. Nadie se lo hubiera imaginado, nadie se lo imaginaba. Pero esa es la política. Esto no lo podemos desandar. Es que sí, se vayan a la cárcel los que cometieron los delitos, los que no confiesen los crímenes, los que no digan la verdad, los que no cumplan con la devolución de lo que han prometido. Pero eso es una cosa. Pero el acuerdo, fíjense, el bien que ha hecho en muchas regiones donde antes no se podía ir, que hay campesinos que ya volvieron a sus tierras y se está adelantando una tarea en materia de reforma agraria importante, de repartición de predios que antes eran de los campesinos y fueron despojados. Ahora, todo eso es lo que me ha hecho también retirar del micrófono, precisamente porque soy vehemente, porque sufro mucho con eso, porque me expuse demasiado y me costó mucho en la tranquilidad personal y familiar. Usted también ha dicho que si bien cree en el acuerdo de paz, ese acuerdo no era llegar a la plena paz, porque tanto el ELN como los de las FARC que se devolvieron al monte, como las nuevas bandas mezcladas con narcotráfico, al igual que las guerrillas, porque todo eso sigue vivo. Entonces, ¿será que la plena paz nunca será posible? Yo creo que a nosotros no nos tocará verla, Pablo, y de pronto a los hijos. Ya es una violencia distinta, más sectorizada, si se quiere, más circunscrita a terrenos y a zonas donde está muy vivo el tema del narcotráfico. No nos toca, no nos va a tocar, pero sí creo, hay que mirar las cosas con cierta perspectiva. En 10 años, la posición del mundo entero será la misma que mantiene hoy de manera equivocada frente al tema del narcotráfico. No habremos avanzado nada en la legalización, en la despenalización, en otra manera de hacer posible que podamos vivir sin ese cáncer que ha comido al mundo occidental completo, no solamente Colombia. Los países consumidores tienen unas desgracias verdaderamente gigantescas. El mundo está cambiando mucho en lo tecnológico, en lo político, en los medios de comunicación, por las redes y por otra serie de fenómenos. Pero yo sí confío en que algún día, yo no sé cuándo, no nos tocó. Hay quienes dicen que Venezuela es una colonia cubana y oyéndolo a usted hablar del poder de los mexicanos en el narcotráfico, que lo mencionó tangencialmente, habrá quienes digan que Colombia, con ese poder de corrupción y de desestabilización y de enriquecimiento que genera el narcotráfico, más que bien va a ir convirtiéndose en una colonia mexicana. ¿Usted qué cree? Que aquí todo es posible, Pablo. En Colombia, cualquier cosa que usted se imagine, que piense que puede llegar a pasar en Colombia, puede suceder. Ojalá no. Pero tiene los ingredientes completos para hacer la receta. Don Darío, muy agradecido, muy amable. Y ojalá usted siga como su padre viviendo 101 años y ojalá vuelva a opinar, porque ahora que está en ese, como dirían los muchachos, modo rebelde, pues creo que es un crítico muy interesante y que le aporta mucho a la controversia actual.
muchas gracias y hasta la próxima entrevista. Muy amable. Gracias, Pablo. Bueno, amigos, este es Darío Arizmendi. Unos lo quieren, otros no lo quieren. La verdad es que es una persona controversial y apasionada que dice lo que piensa y es consecuente con lo que piensa. Entonces, así como él, los invitamos a que sigan viendo nuestras entrevistas, algunas del pasado y otras de las que vendrán, porque en última palabra, lo cierto es que queremos que ustedes tengan unas versiones, ojalá claras y de contexto sobre lo que está sucediendo y cómo lo ven los que creen que entienden esta realidad. Algunos creemos que la entendemos, otros creen que no la entienden, pero en el fondo, a punta de oír diferentes opiniones, vamos aprendiendo. Muchas gracias, los queremos mucho, hasta la próxima.